111 sugerencias para padres de adolescentes. Existen papás y mamás que en la literatura profesional se los llama padres castradores. Es una expresión no es muy linda, pero que expresa un sentido. Padres y madres que en vez de ayudar a crecer a sus hijos, los reprimen, los asfixian y no les permiten ser. Los padres estamos en la vida de nuestros hijos para ayudarles en el proceso de crecimiento, no para estancarlos. Hay padres tan sobreprotectores que terminan siendo padres y madres castradoras. Padres y madres que no permiten que sus hijos, para empezar, se equivoquen. Con la idea de que su hijo no debe equivocarse, cometemos el mayor error, no permitirles crecer. El adolescente tiene que crecer. ¿Y cómo crecen las personas? Como cuando aprendiste a andar en bicicleta. Nadie anda en bicicleta a la primera. Se va a caer varias veces hasta que finalmente se estabilice y aprenda a equilibrarse y pueda andar en una bicicleta. Y una vez que aprendiste, ya aprendiste. En el caso de los adolescentes es exactamente lo mismo. Tienen que aprender a equilibrarse en la vida, en ese proceso tan sutil, tan delicado que es aprender. Aprender a tomar decisiones, aprender a elegir correctamente, aprender a determinar cómo voy a andar en este proceso que le llamamos vida. Y eso lleva tiempo. Eso implica cometer errores. Los padres y madres castradoras no le permiten a sus hijos crecer. Y cuando eso ocurre, invalidan emocionalmente a sus hijos. Y esos hijos necesitan no solamente tratamiento, necesitan muchos años para superar ese proceso mal habido en sus vidas. En esta tarea de ser terapeuta y orientador familiar, una de las cosas más sorprendentes que me toca enfrentar es la de padres adultos que se comportan como adolescentes. Hay una frase que algunos padres utilizan con sus hijos y dicen, es que mi hijo no me comprende, es que mi hijo no se pone en mi lugar. Y yo les digo, ¿y por qué tendría que hacerlo? Si es un adolescente. ¿Por qué como adolescente tendría que comprenderte a ti, adulto? ¿Por qué como adolescente tendría que ponerse en su lugar si es un adolescente que no entiende lo que es la vida adulta porque está aprendiendo? Tú deberías ponerte en el lugar del adolescente. Hay algunos padres que convierten a sus hijos, por ejemplo, en confidentes. Les cuentan sus problemas. Y se enojan porque sus hijos no los escuchan. ¿De dónde sacaste eso? Que tu hijo tiene que ser tu confidente. Si tu hijo fuera adulto, ahí es distinto. Pero tu hijo es adolescente. Está en un proceso de transición. Por lo tanto, eres tú la que debe ser el confidente de tu hijo, de tu hija. Eres tú la que debe escuchar a tu hijo o tu hija, no a la inversa, porque cuando estás esperando a la inversa, estás poniendo a tu adolescente, a tu hijo o a tu hija, en un rol que no le corresponde. Y al hacerlo, le pones una carga que no le corresponde. Escucha a tu hijo, pero no le cuentes tus problemas a tu hijo. Cuéntale que tienes un problema, pero busca un adulto, una adulta, para que te pueda guiar y para que te pueda orientar. Porque de otra manera confundes a tu hijo o a tu hija y les haces asumir un rol que no le corresponde para la edad ni para el momento emocional que está viviendo. Cuando los roles se invierten y los padres dejan de actuar como padres y comienzan a actuar como hijos, esperando que sus hijos asuman roles paternos, se trastoca todo y hacen que sus hijos se conviertan en individuos con serios problemas, porque su desarrollo, su proceso se altera. Hace algún tiempo atrás, escuchaba a una chica adolescente de 16 años utilizar la frase, es que si yo no escucho y si yo no ayudo a mi mamá, ¿quién lo va a hacer? Y yo la quedé mirando y le dije, hija, eso no es tu problema. No te corresponde ser mamá de tu mamá. Ese es un problema que tiene que enfrentar ella con un adulto, no contigo.
¿Cuánto le cuesta a los adultos entender que son adultos y que no tienen que involucrar a un adolescente, que es un niño en cuerpo de grande, en situaciones que no les compete? Cuando los padres entienden que ser padre es tarea, en primer lugar, de tiempo completo y que exige un compromiso con el hijo y con la hija y con el proceso que el hijo y la hija están viviendo, entonces vamos a cambiar, vamos a entender. Ya vendrá el momento cuando los roles se van a invertir, pero va a ser cuando tus hijos sean muy adultos y tú seas muy anciano. Y ahí sí es de esperar que los roles se inviertan. Pero en este momento, cuando tu hijo es adolescente, no. Cuando tu hijo es adolescente, te necesita a ti, presente, en cuerpo, en mente, presente para estar en su momento, porque son ellos los que están necesitando con urgencia alguien que los guíe, que los oriente, que les dé modelo. ¿Qué modelo le das si tu hija es el paño de lágrimas tuyo? Eso no sirve. Tú eres adulto, tu hija es adolescente. Tú no le pedirías a un niño de 2 años que se prepare el almuerzo. Por algo obvio. No está preparado. No sabe prender la cocina, no sabe preparar un alimento. Tampoco se lo pedirías a un niño de 4 años. A uno de 6 capaz que puede hacer alguna cosa. Pero resulta que hay adultos, que son adultos, que supuestamente piensan como adultos, que le piden a sus adolescentes, que son niños en cuerpo de grande, que asuman responsabilidades que no les corresponden. No les corresponden, por ejemplo, ser los padres de sus hermanos. Eso no les corresponde. Esa es tarea tuya, no es tarea del adolescente. No les corresponde ser tu confidente, porque no les corresponde. No les corresponde comprenderte, entenderte. Porque no, él está en su proceso, en su momento. Es evidente que hay cosas que tienen que aprender a entender la cantidad de recursos que existen, entender las limitaciones que tienen, entender las posibilidades que tienen, pero esa es otra cosa. Cuando los adultos no entienden su rol de adultos, aceleran el proceso de sus hijos adolescentes y de alguna manera actúan de forma injusta, porque les piden a sus adolescentes que sean lo que no son y lo que no les corresponde ser para la edad que tienen. Ese error también lo cometen muchos profesores, que son más exigentes de lo que corresponde con niños que están en cuerpos de grandes. Porque no te equivoques, por muy alto que parezca de adolescente, sigue siendo un niño que necesita guía, dirección, amor incondicional. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para armar un proyecto de vida coherente, para construir una vida adecuada. Cuando eso ocurre, todo va bien. Cuando se invierten los papeles, todo va mal. Es fácil confundirse como padres. Es fácil que no logremos entender que tenemos que poner límites y que además debemos amar incondicionalmente. Poner límites no significa no amar incondicionalmente. Al contrario, pongo límites porque amo incondicionalmente. Pero algunos lo olvidan. Algunos olvidan que los seres humanos necesitamos sentirnos apreciados, queridos. No importa qué es lo que hagamos, queridos. Cuando nos entendemos apreciados, aceptados, amados, independiente de las conductas que tenemos, entonces somos capaces de cambiar, somos capaces de crear esperanza, somos capaces de buscar un futuro adecuado, etc. Es cierto, hay algunos hijos que son difíciles de amar, especialmente aquellos adolescentes que se nos van desviando y hacen cosas desagradables. No es agradable amar a un hijo que tiene malos hábitos. No es agradable amar a un hijo que es irrespetuoso. No es agradable amar a un hijo que hace todo lo contrario de lo que nosotros estamos esperando hacer. Pero no te equivoques. Es tu amor incondicional, tu amor a toda prueba, lo único que va a hacer que tu hijo regrese a ti y cambie. ¿Por qué el hijo pródigo que se menciona en la Biblia volvió donde su padre? Porque sabía
que aunque se había equivocado, su padre lo estaría esperando con los brazos abiertos. Para eso estamos los padres, para sufrir mientras nuestro hijo se ha ido a lo lejos, pero para esperarlo, para que si en algún momento regresa, entienda que tiene brazos amados que lo van a recibir. El amor incondicional es lo único que permite que los adolescentes crezcan bien y que tomen finalmente la decisión de regresar si se equivocan.